Dios, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando este tiempo? Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Gracias a Dios porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Sean todos bienvenidos esta tarde a la celebración de la confraternidad familiar. Ya nos saludamos y bueno, pues qué bueno que están aquí. Quiero solamente, en un momento más vamos a dar la bienvenida a las iglesias, pero queremos decirles que según nuestro programa ya es el momento de la conferencia. Y yo les quiero invitar que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor esta tarde. Hoy tenemos la conferencia Edificando Familias sobre la Roca. Y bueno, en esta tarde especial está con nosotros el pastor y maestro, nuestro hermano Gabriel Martínez, de la Iglesia Cristiana Nesa, y él es profesor del Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Entonces, él ha aceptado la invitación para estar compartiéndonos hoy la palabra del Señor. Así es que voy a cederle este lugar, por favor, pase, pastor, bienvenido. ¿Cómo le decimos al pastor? Que Dios le bendiga, bienvenido. Adelante, adelante, por favor. Él predica la palabra aquí precisamente en Ciudad Neza y bueno, la mayoría de todos nosotros también estamos aquí ministrando en Neza, así es que nos vamos a identificar mucho con él. Bienvenido, pastor, muchas gracias por atender la invitación. Gracias. Buenas tardes. Voy a pedirle que busque en su Biblia el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. Y mientras usted está buscando este texto, me vino a la memoria la historia de un hombre bueno, un buen hombre, un hombre trabajador. Se fue a trabajar desde temprano, estuvo muy responsable en su labor. Terminando su jornada, pensó: voy a darle una buena sorpresa a mi esposa. Se bañó, se puso una camisa bonita, se perfumó y se dispuso a irse a su casa. En el camino compró un ramo de flores, llegó a su casa y no quiso usar la llave, sino que tocó la puerta y se asoma una mujer con el cabello revuelto, lo ve y le dice: no puede ser, Dios mío, ¿qué voy a hacer? En la mañana Juanito se enterró el cuchillo, lo tuve que llevar de urgencia al hospital. La lavadora se dañó, ya no me funciona. Mi suegra quedó que va a venir a visitarnos y se queda 2 semanas. Y ahora vienes tú borracho, ¿qué voy a hacer? Hay cosas que se hacen con buena intención, pero con mala comunicación, y esto genera grandes problemas, genera dificultades, amarguras, desencantos, enojos, provoca muchos problemas dentro de un matrimonio. Preparé una proyección para hablarles un poco sobre este tema, edificando familias sobre la roca, pero para empezar a conectarnos con la pantalla, les voy a pedir que se pongan de pie y ya con el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Yo lo voy a leer en voz alta. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. La palabra de Dios dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Le pido que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por concedernos abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu que habita en nosotros, que mora en nosotros de manera permanente, porque hemos sido sellados como un adelanto, son las arras de la herencia que vamos a recibir en tu presencia. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a comprender estas verdades. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Se puede sentar. Bueno, lo que vamos a estudiar va a ser este tema, edificando nuestra familia sobre la roca. Y la proposición que les planteo es que para mejorar la relación de nuestro matrimonio y mejorar la relación familiar con nuestros hijos, primero debemos revisar nuestra relación con Dios. Si no ponemos un buen fundamento, una buena base, un buen cimiento, entonces lo que estemos construyendo por arriba va a ser inútil. La palabra de Dios nos habla de obediencia, no de estados místicos, sensoriales, experiencias paranormales. Nos habla de obediencia. Y vamos a observar 3 aspectos en este bosquejo: 7 escalones del matrimonio. En segundo lugar, edificando sobre la roca. Y en tercer lugar, la base bíblica para el matrimonio. Ustedes han de entender que esto lo vamos a ver de forma bastante global, de manera a vuelo de cóndor, porque tenemos poco tiempo, pero espero que Dios, utilizando su palabra, deje una enseñanza en su corazón. La conclusión, vamos a concluir con estas 4 presuposiciones. La presuposición, la primera palabra, está compuesta por 2 palabras, dice pre, significa antes, suposición. Nosotros suponemos antes de poder obedecer que deben existir estas 4 condiciones. Primero, permítanme abordar el tema del matrimonio como un esquema de etapas. Todos nuestros matrimonios tienen diferentes momentos de convivencia. El primer día de matrimonio, 1 año de matrimonio, 10 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, quién sabe cuántos lleguen. En cada uno de los días siempre van a existir dificultades, conflictos, malos entendidos, deficiencias de comunicación, indiferencia. Hay actitudes de algunos hombres que son egoístas, que son orgullosos, algunas esposas que son mandonas, que son exigentes, que son controladoras, posesivas, que quieren más dinero. Entonces siempre va a haber esa fricción, va a haber esa dificultad de conciliar tanto el punto de vista del esposo como de la esposa. Esto va a generar conflictos. Y si esos conflictos no se enfrentan, no se resuelven de una manera sabia, pasan los años y se va guardando esos rencores, esos enojos, esas sensaciones de injusticia. Y por eso cuando solo oye a alguien hablar a su cónyuge, siente que se le incendia algo por acá adentro, se le ponen las orejas coloradas, los ojos se inyectan de sangre y contesta de manera
violenta. Veamos desde el punto de vista de los ojos, tomando en cuenta los ojos, 7 etapas dentro del matrimonio. La primera etapa le vamos a poner los ojos deslumbrados. El jovencito conoce a la señorita que ha sido su novia y está encantado, tiene una gran luz en la frente porque ve que deslumbra su vida y opaca a todas las demás personas. La mujer que está enamorada no puede ver otro hombre más que el hombre que gobierna su corazón. Lo mismo sucede con el hombre. Su novia, su esposa, cuando son recién casados, pues quiere concederle todo, es pura miel, es puro detalle, pura búsqueda de que se sienta contenta, de que esté sonriendo. Son ojos deslumbrados, probablemente edades de las personas entre 21 y 25 años. Pero después viene la segunda etapa, que son los ojos somnolientos, de los 25 a los 30 años. ¿Y por qué ahora los ojos tienen sueño? Bueno, porque nació el primer bebé y el bebé llora en la hora menos oportuna. No le interesa que sea de madrugada, no le interesa que sea de noche, no le interesa que sea de día. Él quiere comer, él está sucio y la mamá tiene que atenderlo. Tiene que darle de comer, tiene que bañarlo, tiene que cuidarlo, tiene que llevarlo al médico, tiene que atender al bebé. Y el esposo, que trabaje. Pero como todo el día la esposa está haciendo el quehacer, en la noche está agotada. ¿Y quién le va a ayudar? El esposo. El esposo se fue a trabajar, viene cansado, pero ahora tiene que lavar los trastes, tiene que barrer, tiene que bañar al bebé, tiene que cambiarlo durante la noche, y entonces los dos dejan de atenderse. El esposo ya no está concentrado mirando a su esposa con gran arrobamiento, ni la esposa está buscando cómo hacer feliz y que se sienta contento su marido, porque el niño les está robando la atención y les está robando las energías y le está robando las horas de su vida. Y empiezan las dificultades dentro del matrimonio. Después podríamos llamarle, de los 28 a los 35 años, los ojos agitados. Los niños van creciendo, se multiplican. La esposa tiene que llevar a los niños, a uno a las 7 de la mañana a la secundaria, a otro a la primaria, a otro al kinder, o el esposo, andan corriendo. Tienen taquicardia, tienen hipertensión, hay más necesidad de dinero. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Pero tiene que trabajar horas extras el esposo. Y la esposa, pues no se da abasto. Si antes se le hacía tarde para llegar al templo cuando se estaba arreglando, pues ahora está la situación más difícil, porque ahora tiene que arreglar a todos los niños antes de irse al templo. Y esto hace que el esposo esté desesperado. Vámonos, se nos está haciendo tarde, vamos a llegar tarde. Y la esposa indignada porque el esposo no le ayuda, no comprende. Hay muchas fricciones en esta época también. El hombre solo piensa en él mismo, en comer, en su ropa. Él está pensando en su televisión, está pensando en su Coca-Cola y su sopecito o papitas, no sé qué es lo que celebra cuando viene el fútbol. Y la esposa tiene necesidades, pero el esposo es tan indiferente, no la valora, no la estimula, no le demuestra su amor, la descuida. La esposa no tiene tiempo para arreglarse, para hacer ejercicio. Su cuerpo se ha ido deformando con los embarazos. Le salieron las venas en las piernas,
su cadera se puso más ancha, sus músculos están flácidos, su cabello se está cayendo, los dientes se le caen porque el niño absorbió el calcio, los minerales, las vitaminas de su cuerpo, y la mujer envejece. Años de los 35 a los 45, conmocionados, ojos conmocionados. Empiezan a descubrir que sus hijos son expuestos a la tentación. Qué dolor tan terrible saber que su hijo robó, que su hijo se drogó, que su hija salió embarazada, que en la vocacional, la preparatoria, le están enseñando filosofías falsas, una religión falsa que se llama evolución y selección natural. Hay grandes problemas con los jóvenes, los adolescentes empiezan a criticar a su padre, empiezan a criticar a su madre, les empiezan a ver defectos, les empiezan a señalar su hipocresía, su falta de integridad, porque el domingo son allí, según muy místicos, muy gozosos en la alabanza, pero toda la semana pareciera que Dios no existe para ellos. No se acuerdan del Señor, no se dan cuenta que Dios los está mirando, que Dios está presente, que Dios los está escuchando en cada instante de su vida. Y tienen pecados que creen que son secretos, que nadie los descubre. Así que es un tiempo en donde los ojos están asombrados, aturdidos, conmocionados. Cuando llegan a los 45, 50 años, ya están gastados. Los ojos se cansaron. Ya no hay tanta sonrisa. Se necesita estar compitiendo en el trabajo para permanecer. Los años van pesando. Empiezan dificultades de la digestión, de la circulación, de la respiración, del oído, de la memoria. Empiezan a haber fallas, la esposa ya se distrae, se le olvidó, el esposo también perdió por allí cosas y culpa. Hay tiempos en donde el cuerpo empieza a reclamar cómo se ha estado forzando. Años 46 al 65. Los hijos crecieron y se casan. Se casaron y se fueron. Y como toda la atención de la mamá estaba sobre el hijo, o toda la atención del papá estaba sobre la hija, dejaron de atenderse entre ellos y ahora están dos extraños dentro de la misma habitación. No se dedicaron tiempo porque los niños se convirtieron en los reyes del hogar. El esposo no comprendió lo que 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 enseña, que dentro del matrimonio debe haber un orden, que la prioridad es para el esposo su esposa. No es más importante el trabajo, no es más importante la hija, no es más importante la mamá, no es más importante la iglesia, la más importante es la esposa. Pero no la cuidó, no la atendió, no la amó, no la estuvo refrescando, no la estuvo atendiendo, interesándose por ella. Fue cruel, grosero, ofensivo, indiferente, orgulloso. Y hay ahora grandes barreras entre el esposo y la esposa. La esposa puede tener rencor acumulado, falta de perdón. El esposo puede caracterizarse por ser un hombre orgulloso. Cree que todo lo sabe. Cree que él no se equivoca. Cree que lo que dice él es ley. Y entonces hay dos personas que parecen extraños que viven en el mismo hogar. Finalmente, a partir de los años 70, si es que llegan, o más, son marginados. Ya son jubilados, ya son ancianos, tienen nietos, a veces los nietos los visitan, pero a veces se les olvida que existen los abuelos. Y
Cada quien tiene necesidades de ayuda. Yo le pregunto, ¿usted cree que en cada una de estas etapas del matrimonio se hace necesario comprender lo que Dios le anticipó que iba a enfrentar? ¿Usted cree que con lo que sabe ya con eso va a resolver todos los problemas que se le enfrenten en el futuro en su vida? ¿Cree que porque leyó alguna vez la Biblia, con ese entendimiento, ha podido realmente vivir la plenitud del matrimonio? ¿Ha cumplido los propósitos por los cuales Dios preparó, Dios diseñó el matrimonio? ¿Sabe cuáles son las prioridades del matrimonio? ¿Sabe cuál es la preeminencia del matrimonio? ¿Sabe cuál es la exigencia de Dios para la permanencia en el matrimonio? Algunos de nosotros hemos tenido que reconocer que no somos sabios, que necesitamos una continua instrucción. Dios dejó su palabra no para que la tengamos guardada, sino para que la estemos estudiando. Y para que mientras la estamos estudiando, no es suficiente conocerla, no es suficiente memorizarla, no es suficiente estudiarla, no es suficiente oírla, no es suficiente enseñarla. Si no la vivimos, ese va a ser nuestro gran juicio. Ese va a ser nuestro gran pecado. Ese va a ser nuestro gran engaño. La Biblia fue dada para vivirla, para obedecerla, para ser conformado. Dios nada más tiene una meta. Cuando salva al hombre, al joven, al niño, cuando salva a la mujer, a la anciana, cuando Dios salva a una persona, nada más tiene una meta. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13 y Romanos capítulo 8, versículo 29. La única meta que hay para toda persona que ha sido elegida por Dios, la única meta que hay para toda persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, la única meta que Dios tiene para una persona que ha sido regenerada, transformada en su interior, que Dios le quitó su corazón de piedra y le dio un corazón de carne, nada más hay una meta. Dígamele cuál es. Ser semejante a Cristo. Ser semejante a Cristo. ¿Cuánto nos falta para ser semejantes a Cristo? Para pensar, para hablar, para tener actitudes, para conducirnos como Cristo se conduce. Entonces, mientras Dios es soberano, mientras Dios es fiel, mientras Dios es poderoso, nos deja a nosotros responsabilidades. Nos deja responsabilidades. La salvación es por gracia y la santificación es por gracia. Pero es nuestra responsabilidad el arrepentimiento y la fe continua. Por eso, cada uno de estos escalones solo lo podemos alcanzar mediante la gracia de Dios. Cuando una mujer asegura, tengo un hogar victorioso, tengo un hogar encantador, me he esforzado, he leído la Biblia, he trabajado, he cuidado, he educado a mis hijos, he instruido a mi esposo. Cuando esa mujer se está basando en su esfuerzo, cuando esa mujer se está basando en su sacrificio, se convierte en una mujer enjuiciadora, juzga a los demás y todos están reprobados, solo ella es la buena. No comprende que si no vive en la ruina es por la gracia de Dios, que si no es esclava de sus pecados es por la gracia de Dios,
que si tiene un esposo es por la gracia de Dios, que si tiene hijos es por la gracia de Dios, que si tiene neuronas es por la gracia de Dios. Y que en lugar de decir gracias a mi esfuerzo, gracias a mí, debe decir gracias a Dios. Él ha obrado a través de su palabra. Él me ha transformado, Él ha obrado en mis hijos, Él ha obrado en mi esposo, Él ha obrado, porque es Dios quien nos utiliza como sus instrumentos para conformar nuestros matrimonios. Entonces, estamos en el tema edificando nuestra familia sobre la roca. La proposición es que para mejorar la relación matrimonial y familiar, primero debemos revisar nuestra relación con Dios. Hemos visto los 7 escalones del matrimonio como un esquema de cómo se desarrolla un matrimonio. Y ahora abordemos el tema de edificando la roca. Vayamos a nuestro texto. En nuestro texto realmente lo que está enseñando el Señor Jesucristo en este sermón que empezó en el capítulo 5, sigue en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7, es el Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, al concluir, está hablando de 4 advertencias que el Señor Jesucristo hace a quienes le están escuchando. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice que le está enseñando a sus discípulos, que Él subió a la montaña, se sentó y empezó a enseñar. En esta sección del capítulo 7, versículo 24, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que hay 2 tipos de hombres. Un hombre que es un hombre prudente. Y como hombre prudente, buscó cerca del río, pero en un lugar donde había rocas, buscó ese lugar para construir su casa. Pero otro que es insensato, vio dónde pasaba el río, el lecho del río, ahí donde va pasando el lago, y dijo, ¿para qué voy a tener que estar subiendo hasta allá arriba la peña si puedo construir aquí abajo mi casa? Y aquí a la mano pues está la llave de agua. ¿Para qué tengo que estar subiendo y bajando? Mejor me quedo aquí. Y entonces construyó su casa dentro del lecho del río. Mientras la casa es la vida personal, eso es lo que es una figura de dicción que utiliza el Señor Jesucristo, la lluvia representa el juicio de Dios, representa acciones, accidentes, circunstancias que toda persona va a vivir. Veamos a nuestro texto, por favor, y notemos cómo en el versículo 24 nos habla de esta expresión. Cualquiera pues que me oye estas palabras y vea ese verbo, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, un hombre prudente edificó, hizo su casa, construyó su casa, trabajó con sus manos, utilizó su inteligencia para hacer distribuciones. Y notemos que hay 4 advertencias. ¿En qué momento el hombre es prudente? Observe en el versículo 24, cuando dice, cualquiera pues, la palabra pues se está refiriendo a todo lo que ya dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Qué fue lo que dijo? Cualquiera pues que me oye estas palabras que acabo de pronunciar. ¿Cuáles son las palabras que el Señor Jesús pronunció? De manera rapidísima. Veamos, capítulo 5. Lo primero que el Señor habla son las bienaventuranzas.
¿Y qué dice el Señor? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? El tema es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El cielo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de los cielos. Es la salvación. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de los cielos, la salvación. La vida eterna, la vida eterna. ¿Quién realmente tiene vida eterna? Hay muchos que creen que tienen vida eterna. Los católicos creen que tienen vida eterna. Los testigos de Jehová creen que tienen vida eterna. Muchos, probablemente algunos grupos musulmanes y algunos grupos budistas. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios, que tomó cuerpo humano, dice, la primer característica de alguien a quien le pertenece el reino de los cielos, o sea, la vida eterna, alguien que le pertenece la vida eterna, es pobre en espíritu. Bueno, pobre, ¿quién es pobre? Pobre es, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19, pobre es un mendigo, un enfermo. Pobre es una persona que, tal vez hay que, pobre es una persona que no es capaz de proveerse ni su propio alimento. Si una persona tiene 1 kilo de frijol, no es pobre según la Biblia. Si una persona tiene 1/4 de arroz de comida, no es pobre según la Biblia. Pobre es una persona que no tiene ni los recursos ni la capacidad para comer ese día. Ese es pobre. Y nosotros encontramos aquí a Lázaro, un mendigo, que es tan pobre que no tiene ni fuerzas para espantar el perro que le está lamiendo las llagas. No tiene fuerza para trabajar. No tiene fuerza para moverse. Se está muriendo de hambre allí. ¿Qué puede esperar Lázaro, que está sentado a la puerta del hombre rico que hace diariamente banquete con sus amigos? Lo único que puede hacer es estirar la mano y esperar que el rico le quiera dar las moronas que caen de la mesa. Porque el rico no está obligado a darle de comer, ni siquiera las moronas. No está obligado. Ese es un pobre físico. Regresando a nuestro texto de Mateo capítulo 5, versículo 3, un pobre en espíritu es alguien que viene delante de Dios y reconoce que no tiene ningún mérito para que Dios lo bendiga. Es una persona humilde que reconoce que no tiene ni fuerzas para tener la vida humana que tiene aquí, mucho menos la vida eterna. Y entonces estira la mano esperando que Dios en su misericordia le quiera dar esa vida. La característica número 1 de una persona que pertenece al reino de los cielos es su humildad. Si usted quiere edificar su matrimonio, la característica número 1 es reconocer a su esposa como superior a usted, dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero qué tan fácil es para un esposo, un hombre, considerar a su esposa superior a él. Qué tan fácil es para un esposo darle la prioridad a su esposa. ¿Es fácil? Lo importante es la práctica, lo importante es la vida, lo importante es la obediencia, lo importante es hacer. Segunda característica, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran?
Lloran porque Dios les lavó su ropa con la sangre de Cristo y sus ropas quedaron blancas. Pero cometen pecado. Usted es de las personas que después que entregó su vida a Cristo ya no ha dicho una mentira. Si es así, levante la mano. Usted es de las personas que después que entregó su vida a Cristo nunca ha envidiado. Levante la mano. Usted es de las personas que después que conoció a Cristo, le entregó su vida a Cristo, nunca ha sido egoísta. Levante la mano. Usted es de las personas que después que conoció a Cristo no ha tenido sentimientos de sentirse superior a otra persona. Levante la mano. ¿Qué pasó? Hermanos, qué necesario es comprender que en nosotros hay residuos de pecaminosidad. Así lo planteó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 a partir del versículo 15. Él dice que está vendido al pecado, que hay una ley en sus miembros que le conduce al pecado. La ley del pecado, porque queriendo hacer el bien no hace el bien, sino el mal que no quiere, eso es lo que hace. Todo ser humano mientras esté aquí en la tierra continuará cometiendo pecados, aunque ame a Dios por sobre todas las cosas, aunque lea su Biblia diario, aunque haga oración diario, la batalla con el pecado va a ser continua por parte del cristiano. Así que por eso llora, porque al final del día revisa su día y dice: Dios, no te di gracias. Dios, no te pregunté para esta decisión. Dios, perdóname, dije una mentira. Dios, me faltó calidad en mi trabajo. Dios, no amé de manera práctica a mi esposa. Dios. Y entonces por eso llora, porque sabe lo que significa el sacrificio de Cristo. Y Él ha manchado esa ropa que Cristo le ha dejado blanca. Pero también llora porque ve a su alrededor la gran cantidad de pecado que hay. En su familia, en su vecindario, en la sociedad, en México, en el mundo. Pecado y pecado y pecado y pecado. Y siente dolor. ¿Por qué las personas están ofendiendo a Dios? ¿Por qué las personas no temen a Dios? ¿Por qué las personas no quieren que Dios gobierne su vida? Y eso le duele y por eso llora. Tercera característica, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso proviene de una imagen. Un niño montando un caballo. Un niño montando un caballo. ¿Quién es más fuerte, el niño o el caballo? El caballo. ¿Y quién decide en qué dirección ir, el niño o el caballo? ¿Por qué si el niño es más débil y el caballo más fuerte, por qué el caballo obedece al niño? Porque es manso, porque es manso. Manso es no contestar con la fuerza que se tiene. Manso es el esposo que aunque oye una palabra agresiva, injusta, ofensiva de su esposa, no le contesta con sus fuerzas, sino que la sigue amando. Porque Dios así le ha tratado a él, con mansedumbre. Pero bueno, ustedes saben, conocen este texto. Más adelante el Señor Jesucristo pone explicaciones más detalladas con respecto a la ley.
Observe lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí la palabra culpable de juicio es lo mismo que en el versículo 22 dice culpable de juicio en medio, y al final culpable ante el concilio, y en la parte final expuesto al infierno de fuego. Es la misma expresión. Culpable de juicio es irse al infierno. Ustedes oyeron que si matan a una persona se van al infierno. ¿Se entiende, verdad? No matarás. La ley de Dios. Versículo 22, el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable también para irse al infierno. Que se enoje con su hermano, no le dijo nada, nada más se enojó, es digno de irse al infierno. Es lo que dice el texto. Y cualquiera que diga, que pronuncie una palabra, ¿cuál es la palabra? Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Nada más por decir necio. ¿Por eso es culpable de irse al infierno? Sí. Sí. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo el Señor? No es necesario que le entierres un cuchillo a tu hermano. No es necesario que le dispares con una pistola a tu hermano. Con que estés guardando en tu corazón enojo, con que pronuncies una palabra ofensiva, con eso ya eres digno de irte al infierno. Ay, Señor, qué exagerado eres. Bueno, a Dios lo que le importa no es la hipocresía, no es la apariencia externa. No es que estemos simulando dentro de nuestro matrimonio una relación armoniosa, sino que realmente examinemos nuestro corazón, cómo está nuestra intimidad. Más adelante, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, bueno, entendemos, no cometerás adulterio. No vayas con una mujer que no es tu esposa siendo casado y tengas intimidad sexual con él, con ella. ¿Se entiende eso, verdad? Es adulterio. Pero el Señor va más adelante, explica la raíz del pecado. Versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira, observa a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es un adúltero de corazón. No es un adúltero práctico, es un adúltero de corazón. ¿Le gustan las películas nuevas? ¿Le gustan las fotografías de aparadores y de espectaculares? ¿Qué es lo que le gusta? ¿A la señorita le gustan las revistas de jóvenes? Que por cierto ya no sé ni cómo se llaman, ya tiene algún tiempo que no compro. Hermanos, realmente de lo que está hablando el Señor Jesucristo es algo delicado. ¿Por qué el Señor Jesucristo es tan exigente con respecto a estos pecados del corazón? Los pecados tienen 3 niveles. Es muy fácil identificar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones o sentimientos. Ese es un nivel de pecado. Pero hay otro nivel, además de los sentimientos y las emociones, que es donde más rápido se identifica un pecado, que es a nivel de obras, palabras y obras. Pero los pecados solo son síntomas de una condición más profunda. Dígame cuál es.
¿Ah? Marcos capítulo 7, versículo 20, 21. ¿De dónde proceden los hurtos, los pleitos, los adulterios? ¿De dónde proceden? Del corazón, del corazón. ¿Quién ve el corazón? ¿Usted puede ver el corazón de su esposa? ¿El de sus hijos? ¿O el pastor sí tiene unos rayos X ahí que ve el corazón? Bien, lo primero que el Señor Jesucristo nos advierte, regresamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. El Señor Jesucristo en estas 4 advertencias dijo: ten cuidado de que en efecto estés en la vida eterna, que de veras pertenezcas al reino de los cielos. Versículo 13, Mateo 7:13. Entrad por la puerta, vean allí, estrecha. Ese es un mandamiento. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Primera puerta. Aquí habla de 2 puertas. Primera puerta, estrecha. Pero deja de hablar de la puerta estrecha y empieza a hablar de la puerta ancha. Realmente la puerta ancha tiene como características que se abre y se entra, o tal vez ya está abierta, y entra, y el camino es muy amplio, cómodo, agradable. Flores, música, personas bonitas, todo muy bonito. Dice, hay una puerta ancha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese camino espacioso puede entrar la persona con sus mochilas, con su mudanza, con su perico, puede entrar con lo que quiera. Pero dice, lleva a la perdición. Aunque a la entrada dice camino al cielo, camino a la vida eterna, camino al reino de los cielos, camino al reino de Dios, realmente es un camino de perdición, dice el Señor Jesucristo. Muchos son los que entran por ella. Ahí va la multitud, grandes multitudes. La gente que quiere las cosas fáciles, sin esfuerzo. No tienes para qué cambiar, no tienes para qué ajustar, no tienes para qué alejarte de tus pecados, no tienes para qué separarte de tus mentiras, de tus errores, de tus ignorancias, de lo que tú crees que sabes. Con eso es suficiente. Como quieras entrar, así te dejan entrar. Un compadre mío me decía, ay compadre, ¿no me gusta tu religión? No sabía que yo no tengo religión, pero él decía que no me gusta tu religión, porque ahí no permiten nada. Donde yo estoy nos dan permiso de todo. ¿Dónde estará mi compadre? En la perdición. El camino, andaba en el camino ancho. Ahora, el Señor Jesucristo, aunque pronunció primero la puerta estrecha, regresa a la puerta estrecha. Esta palabra estrecha significa angosta, reducida. En esta puerta es tan angosta y tan reducida que no puede meter nada. No puede entrar con mochila, con bicicleta, con carro, con casa, con otra persona. No puede entrar con nada, nada. Es demasiado pequeña. Pero además dice, versículo 14, el camino es angosto. Angosto, la palabra original también se puede traducir como difícil, aprensivo, un camino muy difícil para transitar.
Es un camino muy angosto que tiene un abismo del lado derecho y otro abismo del lado izquierdo. Y hay que tener mucho cuidado porque se puede caer en alguno de los dos lados, o en el libertinaje o en el legalismo. Pero este camino angosto lleva a la vida. Y vea esa palabra, dígala usted por favor en voz alta. ¿Qué dice allí? Y pocos. A mí me deja admirado cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, el Señor Jesucristo, oigan, a usted, imagínese el Señor Jesucristo, su tono de voz, su entendimiento de las personas, sus enseñanzas tan profundas, solo tuvo 11 discípulos. ¿Son muchos? 12 discípulos y uno de ellos era diablo, dice. 11 discípulos. Realmente el camino para entrar al cielo es muy angosto. Son muy pocos. Y vea lo que dice, los que ¿qué? Los que lo hayan. No es que nos vienen a buscar. No, hay que buscarlo, hay que hallarlo. Así como la oveja perdida, así como la moneda perdida, así como el hijo perdido, hay que hallarla. Primera advertencia: ¿estás en la verdadera salvación? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esa advertencia. Examinaos a vosotros mismos en qué tipo de camino, en qué tipo de fe, en qué tipo de doctrina, en qué tipo de entendimiento, en qué tipo de práctica, en qué tipo de vida estás. Realmente tu vida se distingue por una vida de santidad. Acuérdate lo que dice el autor del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Si no hay santidad, nadie verá al Señor. Pero eso lo dijo el autor de Hebreos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 20, vea lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Dios no va a juzgar por lo que usted sabe, o por lo que usted siente, o por lo que usted enseña. Dios va a juzgar por lo que usted hace. El juicio siempre es sobre obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Pero ¿acaso no la salvación es por fe? Sí, la salvación es por fe, pero la evidencia de la fe salvífica, dice Santiago, son sus obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, las personas que han sido creados en Cristo Jesús hacen las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Bueno, segunda advertencia: el hombre es prudente cuando se cuida de los falsos maestros. Capítulo 7, versículo 15. Guardaos. Esa palabra guardaos está imperativo, es un mandato, una orden. Cuídate de los falsos profetas. Habrá algunos que enseñan un evangelio que no proviene de Cristo. El Señor Jesucristo siempre estuvo llamando a tener su esperanza en la herencia eterna. Pero quien enseña que su mejor día es el día de hoy,
quien enseña que lo más importante es que usted sea rico aquí en la tierra, quien enseña que lo más importante es tener salud aquí en la tierra, tener éxito aquí en la tierra, pues entonces ya reproban al Señor Jesucristo y a la mayor parte de los profetas, porque y hasta Pablito también, porque no tuvieron eso. La herencia que Dios preparó es una herencia incorruptible, que no se oxida ni nadie la puede robar. Mateo capítulo 7, versículo 21. Además de que el hombre prudente es prudente cuando entra a la verdadera salvación y se cuida de los falsos maestros, es un discípulo auténtico, es un discípulo auténtico. Qué interesante que hay personas, según este texto, a partir del versículo 21, que realizan muchas obras. Llegan al cielo y le dicen al Señor Jesucristo, danos permiso de entrar. Y el Señor, ¿por qué? Porque nosotros debemos estar aquí adentro. ¿Cómo me compruebas que debes estar aquí adentro? Y vean lo que dice el versículo 22. Número 1, profetizamos en tu nombre. La palabra profetizar en este texto se refiere, enseñamos lo que Dios dijo. Enseñamos lo que Dios dijo. Fueron maestros bíblicos, fueron predicadores, fueron evangelistas. Profetizamos y luego no fue en cualquier cosa, porque siempre dijimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, profetizamos en tu nombre. Número 2, echamos fuera demonios, sacaron demonios. El Señor Jesús no lo contradice, entonces lo hicieron realmente, sacaron demonios. ¿Y qué dicen ellos antes de asegurar de que sacaron demonios? Pero no lo hicimos con arrogancia. Dice, en tu nombre echamos demonios. Vuelven a utilizar Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tercera actividad, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Hicieron muchos milagros? Sí. ¿En el nombre de Jesús? Sí. Pero veamos cómo lo está diciendo el Señor Jesús. Vea, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pausa. O sea, que de todos, no todos, solo algunos entrarán al reino de Dios. No todos, sino algunos de los que le dicen Señor, Señor. Otros que le dicen Señor, Señor, esos no van a entrar. Sino el que hace, esta es la condición, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que sí entran al reino de Dios son los que dicen Señor, Señor, e hicieron la voluntad del Padre. Bueno, entonces los que dijeron Señor, Señor, pero no hicieron la voluntad del Padre, entonces esos no entran. ¿De acuerdo? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio, el día que estemos allí, el día que van a presentarse, el día que se murieron. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, esto es lo asombroso, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿No fueron hacedores de la voluntad de Dios? No. ¿Hacedores de qué fueron? De la maldad. ¿Cómo que de la maldad? Sí, hacían las cosas para su propia gloria.
No hacían las cosas para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Sea que comas, bebas o hagas cualquier cosa, debes hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y pensemos en Juan Bautista. Juan Bautista estuvo bautizando. ¿Para qué? Preparar las personas que esperaban a Cristo. Enseñó a discípulos. Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael, discípulos de Juan. ¿Juan se enojó porque siguieron al Señor Jesús? No, él dijo, yo tengo que menguar y Cristo crecer. ¿Quién eres tú? ¿No eres el Cristo? ¿No eres el profeta? ¿No eres Elías? No. ¿Quién eres? Una voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos, hagan examen de conciencia, pónganse a cuentas con Dios. Él no era el centro de la atención. El centro de la atención era Dios. El propósito de su enseñanza era exaltar a Cristo. Pero estos hombres, aunque utilizaban el nombre de Jesús, realmente era para que se distinguieran de los demás. Por eso dice el Señor Jesús, nunca los conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Estaban conforme a su propia agenda, no de acuerdo a la agenda que Dios ha establecido en su palabra. Regresamos a nuestro texto. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? El que realmente es salvo, el que se cuida de los falsos maestros, el que es discípulo auténtico de Cristo, no tiene su propia agenda, el que obedece las enseñanzas de Cristo. Ese es el hombre prudente. ¿Cuándo va a ser un hombre prudente? ¿Cuándo va a conocer la verdadera salvación? ¿Cuándo no va a tener dudas si se va a ir al infierno o se va a ir al cielo? ¿Cuándo va a obedecer a Dios? Cuando esté oyendo y comprendiendo la voluntad de Dios. Cuando esté invirtiendo tiempo en conocer lo que dice la Biblia. Cuando en lugar de estar viendo el internet, los videos, las conferencias, él directamente está estudiando su Biblia y está comprendiendo lo que dice su Biblia, porque esta es la palabra de Dios. ¿Por qué estar escuchando a personas si puede estar escuchando a Dios? Hay gente que dice que es cristiano porque oye alabanzas, que porque ve películas, que porque oyó fulanito de tal. ¿Es que acaso las películas, la alabanza o fulanito de tal hacen nacer a alguien espiritualmente? ¿Le quitaron el ministerio al Espíritu Santo según Juan capítulo 3? ¿Quién es el que confronta, según Juan capítulo 16, versículo 8? ¿Quién es el que convence al pecador incrédulo de sus pecados? Si no obra el Espíritu Santo y la persona está diciendo de lengua para afuera una confesión de arrepentimiento, eso es falso, porque el Espíritu Santo no obró en el interior, no obró regeneración, no convirtió el alma, no lo hizo nacer espiritualmente. Solo está convencido de formar parte de un grupo. Así que, hermanos, tenemos nosotros dos opciones para edificar nuestra familia. Conforme a lo que Dios dice, o conforme a lo que dicen los libritos que aparecen allí en las librerías pseudo cristianas, que están escritos por psicólogos, filósofos o humanistas. ¿Acaso a Dios le faltó algo en su palabra? ¿A Dios le falta sabiduría? ¿Su palabra no es suficiente? Miles de años que ha existido la Biblia antes de esas escuelas de psicología, ¿y Dios no obró transformación en las vidas de las personas?
¿No resolvió Dios problemas familiares? Hasta que vinieron esos pretendidos autores de libros. Estamos en el tema edificando nuestras familias. La proposición es que para mejorar la relación matrimonial y familiar con nuestros hijos, primero debemos revisar nuestra relación con Dios. Hemos visto 7 escalones del matrimonio, edificando sobre la roca, y vamos a omitir por cuestión de tiempo la base bíblica para el matrimonio. La base bíblica del matrimonio, que contiene la definición de los propósitos del matrimonio. ¿Por qué Dios diseñó el matrimonio? ¿Qué es lo que buscaba Dios cuando constituyó el matrimonio? Nuestro matrimonio sabe, yo como esposo, mi esposa, sabemos cuáles las metas que Dios persigue en nuestro matrimonio, según su palabra, o suponemos. La prioridad del matrimonio, ¿cuál es la prioridad? Si nosotros no tenemos prioridades, si no tenemos orden, si no sabemos en dónde está lo más importante, nuestra vida está en confusión, está en caos. No sabemos qué es lo primero y qué es lo último. La pureza en el matrimonio y la permanencia del matrimonio, la preeminencia de Dios. Y solamente me quedo con las 4 presuposiciones. ¿Cuáles formas de vivir existen? ¿Cuáles formas de vivir existen? Bueno, una que enseña todo tipo de religión, secta, organización, todo ser humano. Esa es una forma de vivir. La otra forma de vivir es la que Dios nos dice. Nada más hay 2 formas, la que Dios dice y cualquier otra. Nada más 2 formas. Siguiente pregunta: ¿cuál es mi forma para vivir? Si Dios me aplicara hoy un examen, revisando si en efecto soy cristiano, según Primera de Juan, la primera carta del apóstol San Juan, ahí están 5 señales de una vida en Cristo. En el Sermón del Monte, ahí están las características de una vida que tiene como destino el reino de los cielos. ¿Cuál es mi forma de vivir? Según la Biblia, no según lo que yo creo. ¿Vivo a la manera de Dios verdaderamente? ¿Conozco o vivo a mi manera? Nada más hay 2 formas. Entonces, para que nosotros revisemos cómo estamos viviendo, es importante que sepamos. Un discípulo de Cristo es un Cristo pequeño. La palabra cristiano significa del partido de Cristo. Significa que es un Cristo pequeño que está creciendo. Y según la Biblia, hay cuatro características de un cristiano, en resumen. Y por eso puede vivir a la manera de Dios. Lo primero es que Jesucristo es su Señor. La palabra Señor significa su dueño, amo, propietario. La palabra Señor se utilizaba en el Imperio Romano viendo a los propietarios de los esclavos. Tenemos allí unos esclavos y ahí tenemos al amo. El esclavo no era dueño de su vida, no importaban sus sentimientos, no importaban sus planes, no importaba sus hijos, su esposa. ¿Qué es lo que sí importaba? La voluntad del Señor, la voluntad del amo.
Un comparativo un poco rústico que podríamos utilizar hoy es: un campesino tiene un gallo. Si quiere que su gallo viva o muera, ¿tiene que pedirle permiso a alguien? ¿Pedirle permiso al gallo? No. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, le entrega totalmente, como lo dice la perla de gran precio y el tesoro escondido. Entrega todo, todo por el reino de Dios. Entrega su pasado, sus odios, sus amarguras, sus culpas, su vaciedad, sus planes, su futuro, su inteligencia, su dinero, sus posesiones, su esposa, sus hijos, su mamá. Entrega todo, 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 todo. Y ahora Cristo es realmente su Señor, su dueño. Ahora, la verdad es que el Señor Jesucristo, Él es el creador y sustentador, y por lo tanto, realmente Él es el dueño de todo, aunque nosotros no lo reconozcamos. Pero el cristiano tiene la conciencia de que Cristo es su Señor. En segundo lugar, lo que ya mencionamos, comprende que hay residuos de pecaminosidad en su vida. Comprende que todavía sigue siendo imperfecto. Al saberse imperfecto, sabe que también su esposa sigue batallando con pecados. Al comprender que por la gracia de Dios, siendo imperfecto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Comprende la gracia de Dios y entonces por eso puede amar y ser paciente con su esposa, porque sabe que Dios sigue siendo paciente con él. ¿Usted cree que su esposa es imperfecta? ¿Que todavía la riega, se equivoca? La noticia es que usted también. Todos continuamos batallando, por más fieles que seamos. Hay residuos de pecaminosidad. En tercer lugar, el cristiano comprende la sustitución, lo que Cristo tuvo que pagar para que Él no pagara por sus pecados. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo habló de una parábola de dos deudores. Y uno de esos deudores está representando a cada uno de los cristianos, que debe 10,000 talentos. Eso significa un inmenso archivo de pecados desde que nació. Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, que no le dimos gracias a Dios, ni lo honramos como a Dios, sino que pretendiendo ser sabios nos hicimos necios y cambiamos la gloria del Dios incorruptible. Desde que nacimos nos funcionan los pulmones, los ojos, el estómago, las tripas. Dios proveyó personas que nos estuvieran cuidando en nuestra infancia, cada día, que nos ayudaran, que pudiéramos observar el sol, que pudiéramos respirar, que pudiéramos comer, que pudiéramos tener una cobija. Y no le hemos dado gracias desde que nacimos. Y no lo hemos honrado como a Dios. Y se han acumulado pecados tras pecados. Nuestra deuda es inmensa, infinita. Y Dios odia tanto el pecado, que lo demostró cuando el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a cargar con nuestros pecados y ser crucificado. Y Dios descargó su ira sobre su Hijo, porque aunque Cristo nunca cometió pecado, Dios lo vio como pecado. Y el odio que siente Dios contra el pecado lo manifestó en esa cruz.
a tal punto que fue tan doloroso, tan terrible para el Señor Jesucristo, que tuvo que clamar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor no fue físico, el dolor fue espiritual, porque Cristo por toda la eternidad fue uno con el Padre. Y en ese instante el odio que Dios siente contra el pecado hizo que lo separara de su presencia. Si no comprendemos lo que significó la muerte sustitutoria de Cristo, nos da risa el pecado. No comprendemos la gravedad, el engaño, la esclavitud, la ceguera que nos produce el pecado. Y en cuarto lugar, un cristiano genuino experimenta continuo arrepentimiento. Le duele su pecado, le duele su imperfección y viene continuamente a depender de Cristo. Así como usted ahorita está sentado y no tiene dudas de que se va a caer donde está sentado, el cristiano así deposita su confianza, descansa en Cristo, descansa en esta noticia extraordinaria, que sin merecerlo, Cristo estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar, y nosotros que estábamos destinados para ser lanzados al castigo eterno por nuestros pecados, Dios nos acercó a Él y nos adoptó como hijos suyos. Y ahora tenemos esa maravillosa noticia de ser hijos de Dios, solo por gracia, solo por misericordia de Dios. Cuando nosotros tenemos frescas estas verdades, entonces con gratitud podemos venir a leer la Biblia y querer honrar al Padre, y querer obedecer a Cristo, y querer hacer lo que Él nos manda, no porque nos estén amenazando, no porque nos van a criticar, sino porque el anhelo de nuestro corazón es exaltar a Cristo en nuestra vida. Y por eso podemos perdonar los pecados que se cometieron en nuestro hogar. Y por eso podemos valorar que Dios nos concede tener un cónyuge. Por eso agradecemos a Dios que en su palabra diga que herencia de Jehová son los hijos. Porque son los regalos maravillosos, extraordinarios, divinos, imposibles de comprar con más sacrificio, con lágrimas o con sangre, son los hijos. Que Dios nos dé sabiduría para anhelar, vivir, siendo conformado a su palabra, haciendo lo que nos corresponde, contestando en obediencia a sus mandatos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nada puede separarnos de tu amor. Te agradecemos que tu Santo Espíritu haya derramado tu amor en nuestros corazones para que ahora te podamos amar. Te rogamos que nos ayudes a continuar ejercitando y poniendo en función este amor que derramaste en nuestro corazón para que amemos a nuestra cónyuge, que podamos expresárselo no solo con palabras, sino con actitudes, con un perdón continuo, con una solicitud de perdón, de que nos perdone, con una actitud humilde, considerándola mejor que nosotros. Gracias, Padre, por tus regalos de habernos integrado desde pequeños a una familia y de que ahora nos concedes también tener quizá a alguno de los miembros de nuestra familia. Padre, santifica tu palabra en nuestros corazones, que quedemos agradecidos, que queremos reconfortados, consolados, que quedemos con el desafío de estar viviendo tu palabra cada día dentro de nuestros hogares. Bendito seas en nombre de Cristo. Amén.